Todo lo que hacemos es un reflejo, es un simbolismo de lo que queremos hacer para agradarle más a nuestro Dios, ¿verdad? Es una transformación. Esto que vemos en lo exterior es nuestro trabajo de lo interior. Todos tenemos que irnos perfeccionando de gloria en gloria. Pon tus manos en tu mente un momento. Hace rato, ¿verdad? Leíamos que tenemos que ser transformados de acuerdo a nuestra mente. Háblale a tu mente en esta mañana para que reciba la palabra. Padre, que yo pueda recibir tu palabra, que mi mente, que a veces cuesta trabajo, que a veces soy cabeza dura, pueda ser transformada por el poder de tu palabra, que mi mente pueda ser renovada conforme a tu poder y hoy pueda escuchar atentamente lo que tú quieres darme y pueda ser renovado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si va a aplaudir, apláudale a Cristo Jesús. Esta mañana estamos celebrando un acontecimiento maravilloso. Tú y yo hemos cambiado, hemos sido transformados por lo que sucedió o por lo que estamos celebrando esta mañana. Y es algo un poquito complicado. ¿Por qué? Porque luchamos con la vista, la experiencia, con lo que vemos y nos cuesta trabajo asirnos de lo que es real y lo que es verdadero. Y siempre he puesto un ejemplo al respecto. Tú puedes decirle a alguien que le amas, pero esa persona nunca se va a dar cuenta hasta que ese algo se manifiesta a través de tus acciones. Tú puedes decir que crees, pero no vas a poder demostrar tu fe hasta que esa fe salga de adentro y se manifieste afuera. Y tú podrás convencerte y los demás podrán ver que tú tienes fe. Mientras tanto, vivimos muchas veces en la incertidumbre, vivimos siendo agobiados por la duda, el enemigo, etc. Pero no hay nada más precioso, no hay nada más precioso que la vida entregada de nuestro Señor Jesucristo y la fidelidad del Padre que lo resucitó de entre los muertos. Amén. Así que voltea al que está a tu lado y dile: tú eres mi hermano por la sangre de Cristo. Voltea y dile otra vez: pero ahora yo voy a ser tu amigo por el poder de la resurrección. Es interesante, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado, antes de que viviera todo lo que es la pasión, etcétera, etcétera, le dijo a sus discípulos, esto está en Juan 16, le dijo: ¿saben qué? Por un poquito de tiempo y no me van a ver. Y un poquito de tiempo y me van a ver, porque yo voy al Padre. Y los discípulos estaban, como muchas veces nos sucede a nosotros: ¿será o no será? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué nos dijo esto? Y ellos estaban con este debate, estaban desconcertados, no sabían a qué estaba significando las palabras que les dijo y empezaron a preguntarse. Pero teniendo a nuestro Señor Jesucristo a un lado, no solamente se preguntaban a sí mismos, sino se acercaron Pedro, Juan, todos, Jacobo, todos ellos, y empezaron a decirse: oye, ¿de qué está hablando? ¿Tú entiendes lo que dice? Y como el eunuco, yo creo que alguno le respondió: pues ¿cómo voy a entender si no nos ha explicado, no? Y empezaron a hablarse de esa manera. Y yo te pregunto esta mañana, no para que me respondas, sino para que te respondas a ti mismo: ¿a quién buscas tú cuando no tienes respuestas? ¿A quién buscas tú? 10 leprosos fueron sanados, 9 fueron a buscar al sacerdote, cumplieron con la ley, pero 1 fue a buscar al que da la vida, al que tiene el poder de transformar no solamente el físico, sino de adentro hacia afuera toda persona y circunstancia. Y ese fue el que regresó. Así que yo te pregunto esta mañana nuevamente: ¿a quién buscas tú cuando tienes dudas? ¿A quién buscas tú? Es que mi hermano con el que me llevo, mi hermano del alma. Oye, Jacobo, ven acá, ¿qué pasó? ¿Tú qué dices? ¿Hablamos con él para ver quién se sienta primero allá? O como el hijo de Salomón: cuates, ¿ustedes qué dicen? ¿Cedo o no cedo al consejo de los ancianos? Aquí el punto es: ¿a quién buscamos? ¿Buscas a Dios?
Tú tienes a Dios en ti mismo. El Espíritu Santo está en ti. ¿A quién buscas? Lo difícil de todo esto es que la mayoría de la gente dice, es que no sé cómo oír la voz de Dios. A ver, pastor, explíqueme cómo puede oír usted a Dios. ¿Cómo dice que Dios le habla? ¿Alguna vez te has preguntado algo así? ¿O le has preguntado a alguien algo así? ¿Verdad que sí? Es que yo no entiendo. Dicen que Dios te habla, que Dios te dice, que Dios te dice, pero ¿cómo le hacen? Porque yo no entiendo nada. Y la respuesta es tan sencillamente complicada a la razón humana, que es por ello que luchamos en nuestro interior para poder encontrar la respuesta. No hay nada que nos dé más convicción en la vida que cuando recibimos una palabra revelada directamente que provenga de Dios. No hay nada. Yo podré, les voy a dar un muy mal ejemplo. Yo podré escucharlos a todos ustedes y les digo, oye, ¿cómo ves esto? Y me puede decir, no, es esto, al otro. Pero cuando mi mujer dice, esto es así, yo paro la oreja. ¿Cuántos casados dicen amén? ¿Verdad que sí? Así es de sencillo. Tú sabes que puedes confiar en la gente, que puedes tú tener una buena relación con las personas, pero nadie está más interesado en tu bien y en buscar lo que es correcto para tu vida que el ser amado más cercano que tienes, que en el caso de los casados es nuestra mujer o el esposo. Claro, si no tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Porque si no, ya estamos complicados. Pero estoy hablando acerca de un matrimonio cristiano. ¿Cuántos matrimonios cristianos hay esta mañana? Entonces, no hay nada más profundo y que nos dé más convicción en la vida que una palabra revelada. Y la respuesta muchas veces a nuestras preguntas, a cosas que tal vez están escritas o no en la Biblia, Dios no es un Dios de rutina que siempre te dice Jeremías 33:3, Apocalipsis 4:16, no te dice eso. De repente pasa un niño corriendo, se cae, lo ayudas y ¡pum! Cada vez que tú caigas yo te voy a levantar. Si tú eres bueno haciendo esto, ¿cuánto más que yo soy tu Padre amado para hacerlo? Y no te viene toda esta recitación, lo sientes. A veces estás sentado en la playa, estás sentado aquí en una banca, estás en el sol esperando que terminen los demás de platicar y tú ya quieres cerrar la iglesia porque estás de ese día como equipo de Ujier y estás en esa chorcha y el Señor, dame paciencia, por favor. Pasa un niño y pum, se tropieza y te mancha de refresco el pantalón y tú dices, ¡ay! Te pedí paciencia, ¿por qué me mandas eso? Para que practiques la paciencia, hijo. Dios puede contestar y hablarnos de muchas maneras. Yo recuerdo una experiencia con mi esposa, en mi segunda hija, que ella le brincaba mucho en el vientre esta chamaca porque siempre fue muy inquieta. Y entonces decía, es que me duele, es que se me clava en no sé dónde, es que se sube y me duele acá. Y yo decía, ¿qué habla esta mujer? Buena onda, ¿no? ¿Cómo que se le sube, que se le clava? Pues tú te imaginas una cosa chiquitita allá adentro. Los hombres no tenemos ni la menor idea de la magnitud de lo que hace un niño cuando se estira dentro del vientre, ¿no? O cuando estira una pierna. ¿Qué ha de hacer? ¿Quién sabe? ¿Algún varón lo sabe? Yo no. ¿Alguno lo sabe? Luego me platica, ¿no? ¿Verdad que no? Y ella se quejaba de todo esto. Hasta que un día, mi mujer encontró un arma poderosa en mi contra. Y entonces estábamos jugando ahí, cotorreando un rato. Y se le ocurrió y me sembró el codo aquí en la costilla, así. Ay, como, ya déjame, pero estamos jugando, ¿no? Ya déjame. Y yo, ¡ouch! Ah, te dolió, dice, nada te duele, te dolió. Y entonces empezaba a hacer el codo. Y ya cuando iba yo a hacer algo, cuidado que traigo el codo puesto, ¿eh? Y yo, cálmate, con eso no. Y estábamos choreando, estábamos cotorreando ahí. Pero yo no sé si tú has sentido que alguien te clave el codo aquí en el esternón. Eso duele como si parieras un hijo. Duele terriblemente. Y entonces cuando pasó el tiempo yo llego a Cristo y habla que como dolores de parto y todo eso, yo no tengo la menor idea de qué está hablando. Que le ha costado a Pablo el poder tener estos hijos. Me acordé de la escena que les acabo de decir y pude entender lo que mi esposa me decía, tal vez en una menor magnitud, cuando decía lo que le hacía el bebé cuando se estiraba, cuando se movía. Y entonces aprendí ahí
que como esos bebés físicos, muchas veces en lo emocional, en lo relacional, hay que sufrir dolores de parto. Y mientras ese niño nace, hay que sufrir la inmadurez, la falta de carácter de aquellos que quieren ser transformados, pero todavía están en su proceso. Dios habla de esa manera y de muchas más. No te compliques la existencia. Tú estate a la expectativa de lo que Dios quiere decirte. Y en este caso los apóstoles, ellos estaban, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y no entendían y empezaron a hablar. Como muchos hoy en día, ellos buscaron respuestas a sus dudas en medio de los amigos, en medio de los conocidos y no en Cristo que estaba allá a su lado. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado, atormentado y muere, ellos estaban llenos de dudas, mis hermanos, porque le faltaba mucha revelación de todas las enseñanzas. Estaban llenos de miedos y al final se sintieron perdidos porque su maestro, el Señor Jesucristo, les había sido quitado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo les hizo sentir que todo se había acabado. Entraron en un shock, desconcertados, se sentían perdidos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez? No soy el único. Yo me he sentido así muchas veces. A mí me gusta, me nutre mucho el platicar con ustedes cuando salimos de un servicio o alguna actividad. Voy a poner un ejemplo y no voy a decir el nombre para que este chaparrito no se crea mucho. Pero el punto es que a veces me siento presionado, me siento decaído, estoy en una lucha emocional por algo que tengo que hacer, alguna decisión. Y yo salgo y Dios, ¿qué voy a hacer? Necesito que me hables, necesito que me contestes, necesito que me digas algo. Necesito una respuesta porque tengo que tomar una decisión. Y últimamente tomo decisiones muy rápido, tengo que tomar decisiones muy importantes. Y entonces yo salía en ese momento, y es un ejemplo nada más de muchos que me han pasado. Yo salía y me hablaron dos varones y empezaron a cotorrear conmigo. Y hablamos de algo serio a la vez. Y cuando estábamos hablando de algo serio, entonces me dijo, usted no se preocupe, pastor. Usted es mi ejemplo de fe. Yo creo que Dios siempre le contesta y por su fe yo he creído en Jesucristo. Así que lo que esté usted pidiendo, Dios se lo va a dar. Yo recibí una respuesta de Dios en ese momento, a través de la persona menos indicada. Pero si no aprendemos a oír la voz de Dios donde sea, que usa hasta burritos para poderle hablar al profeta, nunca vas a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y no estoy diciendo que te dejes llevar por cualquier cosa. Es que a veces estamos desconcertados, estamos en shock, no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez te ha pasado que leyendo o oyendo una predicación te has sentido motivado y en un de repente se te presenta una dificultad que te rebasa y te sientes sin fuerzas para hacer lo que habías sentido? Te voy a dar otro ejemplo. Yo no sé si te ha pasado, pero sales de un congreso de matrimonios o viniste a una plática de matrimonios o saliste de una plática donde te dieron un consejo sobre tu matrimonio y tú vas motivado, sí Señor, y vas orando, Padre, yo sé que tú y esto y vas a tocar el corazón de mi mujer y vamos a solucionar esto y que no sé qué. Y cuando llegas a la casa y le dices, mi amor, ya llegué, ya es tarde, te esperaba a tal hora, te dije que a esa hora teníamos que salir, ¿por qué llegas a esta hora y ni siquiera eres capaz de decirme perdón? Y tú, y además dices, ¿cómo puedo poner por obra tu palabra si esta mujer me rebasa? No hay manera con esta persona. No hay manera de poder hacerlo porque siempre que estoy en mi momento espiritual súper máximo. ¡Pum! Y llegas al rema de lo natural y ¡pum! Te pegan y caes por allá. Porque en realidad solamente puede ser una emoción o no entendiste que la palabra que se te dio es como una espada de dos filos para derribar el argumento que tenías que enfrentar. ¿Alguna vez has sentido que estás seguro de algo, de un negocio, de un dinero que te va a llegar, de algo que vas a hacer, de un paseo, qué sé yo, y de repente se derrumba todo tu plan? Y te sientes perdido, dices, es que yo contaba con ese dinero, es que me prometiste que me ibas a llevar, es que tú dijiste que lo ibas a hacer y de repente no sucede nada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
Yo te pregunto esta mañana, ¿realmente crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? No fueron muchas voces, pero espero que las que hayan sido con fe. Porque todos estos ejemplos que te estoy dando tienen que ver con esto. ¿Por qué razón? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho. Ha sucedido. Pero por ejemplo, la iglesia que estaba en Corinto estaba pasando por momentos de dudas, así como algunos que no contestaron, dijeron, digo sí o digo no, será o no será, tengo religión o no tengo religión y todo esto. Y Pablo les instruye al respecto. Vamos a ver una cita porque algunos ya estaban diciendo, ese pastor no es muy cristiano ni la Biblia usa. Vamos a ver 1 Corintios 15, 12 al 23. 1 Corintios 15, 12 al 23. Esta semana hemos hablado sobre cada una de esas palabras que el Señor dijo, esas frases, esas oraciones. Y cada una de ellas tiene un propósito. Pero esta mañana estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira que lo que dice 1 Corintios 15, 12 al 23. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Este era el conflicto. Los corintios andaban ahí, se han convertido, se están congregando, están recibiendo la palabra, pero algunos decían que no hay resurrección de muertos. Y por eso Pablo dice aquí en el 12, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y contesta, si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Quiere decir que Cristo no resucitó porque Cristo era hombre. Y luego dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. O sea, no tiene valor lo que estamos haciendo. No tiene caso lo que estamos practicando. Y el verso 15, aún más. Entonces dice, vamos a profundizar un poquito más. Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios. Tú dices, yo nunca he testificado contra Dios, pero sí, cuando dices que Él resucitó a Cristo, a quien ahora ustedes piensan que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces le estás haciendo mentiroso. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y dice el 17, y si Cristo no ha resucitado, repite, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Verso 18, entonces también los que han dormido en Cristo, ¿qué dice ahí? Están perdidos, se pudrieron y se acabó el asunto. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, de todos los que murieron en la fe de Dios. Él es la primicia de Dios en la resurrección. Y nosotros, dice aquí, resucitaremos juntamente cuando Él venga. Pero yo tengo que creerlo, yo tengo que vivirlo, porque no es solamente una religión para sentirme bien. Vivimos el reto de ser transformados y vivir en el poder del Espíritu Santo. Si no hay transformación, quiere decir que la resurrección no es una realidad en tu vida. Porque Cristo nos envió al Espíritu Santo para que viniera a nuestras vidas y Él transformara de una vieja manera en la oscuridad a una nueva manera en la luz. Y te explico. Mucha gente dice, yo he cambiado, voy a la iglesia. Y ahorita existen muchos que riles y todo este tipo de cosas, donde mucha gente habla ciertas cosas que son verdad, pero si no se concluyen o se aterrizan correctamente, te dejan en una media verdad que es una mentira. Por ejemplo, te dicen, el ir a la iglesia no es ser cristiano. El tú leer la Biblia no es ser un discípulo de Cristo. Te dicen, el que tú cantes alabanzas no es de los discípulos, no es ser un discípulo de Cristo. ¿Y sabes qué?
en parte tienen razón. Yo tengo un mensaje que no predico hace años, donde Dios se queja con su pueblo y dice, ya no quiero sus diezmos, ya no quiero sus ofrendas, ya no quiero sus alabanzas, no quiero sus ayunos, no quiero ni que me visiten en mi casa, en diferentes libros y profetas. Y tú te preguntas, ¿estaba resentido Dios o qué? No, simplemente les estaba diciendo, dejen la hipocresía a un lado, por favor. Y es por eso que estas personas dicen que el venir a la iglesia, cantar, leer, orar, no es ser un discípulo. En eso se fundan. ¿Por qué? Porque si la actividad te hace discípulo, entonces no has entendido que ser discípulo es porque has nacido de nuevo y tu nueva naturaleza te impulsa a ser bueno, benigno, dar fruto en un carácter que se debe manifestar en la vida práctica, porque toda verdad espiritual es paralelo a lo natural. O como diría Santiago, si no tienes obras, no me hables de tu fe. Pero si tienes fe, voy a verlo a través de tus obras. Entonces es lo que está diciendo. Entonces en este momento, lo que está diciendo él es que si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, nos congregamos, alabamos, diezmamos, ofrendamos, oramos, leemos la Biblia como parte de una nueva naturaleza y no por la obligación de que pertenezca a otro grupo religioso. Creo que no me expliqué. Vamos a suponer, con todo respeto de mi esposa, mis hijos que están acá y mis nietos, tápense los oídos mi familia, vamos a suponer que yo me divorcio de esta maravillosa mujer. Y entonces me vuelvo a casar. Pero cuando yo me divorcié, mi mujer me decía, ¿sabes qué? Es que tú dices amarme, pero nunca llegas a tiempo a la casa, nunca me dices que te amo, que me amas, nunca me das un detalle, nunca me tomas de la mano, no tienes cuidado de mí, no me siento protegida por ti. Y me da una serie de cosas que yo se supone que debo hacer porque ella me los pide. Y yo no entiendo de qué caramba se está hablando si me parto el lomo trabajando, le llevo el billete, vivo en la casa, no adultero, no me emborracho. Soy un buen marido, ¿qué más quiere la tipa? Si además soy guapo y bien parecido. No, hombre, ¿qué más quiere la señora? No la entiendo, caemos en problemas y nos disipamos, me divorcio y me voy. Y entonces me caso con otra mujer. Y al casarme con esa mujer pasa el tiempo, está enamorada. Pues ¿quién no se enamora de uno, no? Pero bueno. Y está enamorada, entonces ella ve todo color de rosa y además dice, es pastor. Vieras, casi ni camina sobre el piso. No rompe un plato el hombre. Entonces está enamorada y no se da cuenta. Pasa el primer año. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos matrimonios saben de qué estoy hablando? Pasa ese primer año y los elefantes color de rosa resulta era porque estaba yo con mucha dopamina en el cerebro, no por otra circunstancia. Y entonces esa mujer empieza a enfrentar una realidad con este hombre que cuando llega a la casa, ya llegué vieja, ya está la comida. Oye, las tortillas me gustan calientes, mujer, cuando menos las hubieses calentado. No te pedí que me hicieras un caldo de res. Es que no me gustan los caldos, pero a mí qué me importa lo que a ti te guste. Yo te pedí un caldo de res. Y empiezo a caer en los mismos errores que tal vez caí con mi primera esposa. Y entonces ella se va frustrando, se va entristeciendo, se va fastidiando, hasta que llega el momento que ella quiere ¿qué? Separarse. Y yo digo, las mujeres no entienden a los hombres. Pero además, recuerda que soy pastor. ¿Qué sentirías tú de tener un pastor que trata así a su mujer, a sus hijos, y que además se justifica con la palabra y se vuelve a casar y vuelve a pasar la misma historia? Te sentirías defraudado. Sentirías que Dios no existe. Sentirías que, bueno, es la religión que yo practico desde niño o que me enseñaron, pero la verdad es que es casi lo mismo. Y aquí te vas decepcionando y te vas fundiendo con la vida que está allá afuera y vas perdiendo tu fe y se va diluyendo. Porque mi fe no tuvo las obras para poder fortalecer la fe de todos ustedes. No se trata de hipocresía. Tú eres padre de familia, madre de familia, eres un ejemplo para tu familia, para tus hijos. Todo mundo lo dice, todo mundo lo sabe. La pregunta es, ¿eres un buen ejemplo? Porque esa es la verdadera pregunta. Todos se sienten que aman a su padre, los hijos,
La pregunta es, ¿tú amas a tus hijos? Claro, por eso me parto el lomo y por eso los abrazas. Cuando fallas, ¿los destruyes o los aconsejas? Cuando son tercos, ¿les pones disciplina o los consientes? ¿O haces como no pasa nada? Y si te das cuenta, tus hechos no concuerdan con el amor que dices decir. Porque ya sea que los maltrates o los consientas en sobremanera, ninguno de los dos expresa el verdadero amor por un hijo. Debes consentir cuando hay que consentir, pero hay que poner disciplina cuando hay que poner disciplina, porque el verdadero amor protege a los que son suyos, aún de sí mismos, aún de sí mismos. Y lo que está diciendo aquí es que Cristo Jesús, le están diciendo a los corintios, ustedes creen que no resucitan los muertos, entonces Jesucristo hombre no resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso es que no puedes caminar en victoria, por eso no puedes avanzar. Pero dice el verso 23, les vuelvo a repetir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos por el poder de la resurrección. Si va a aplaudir, apláudale a Cristo. El problema es que nos pasa muchas veces como la parábola del buen sembrador, donde habla que el sembrador tira la palabra y cae en un terreno lleno de piedras o pedregoso, en áreas de nuestro corazón que son duras, que nos cuesta trabajo creer. Por eso cuando estamos afligidos no se da el fruto o fracasamos, porque en realidad no creemos la palabra. No importa lo que te haga tu marido, tú trátalo como si no te ofendiera. Ah, qué fácil, mujer. No, pastor, ¿cómo cree? Es que la Biblia dice que debes respetarlo. Tú desarrolla tus virtudes, madura, crece, cúbrelo en oración, vence tu batalla espiritualmente, asco acumula sobre su cabeza, hasta que un día volviendo en sí como el hijo pródigo, digo, ¿qué estoy haciendo con mi mujer? Pastor, pero ya tengo 5 años haciendo esto y este mentecato no cambia. Y entonces el pastor se las saca el as de la manga y dice, pero hay batallas que solamente se ganan con ayuno y oración. Y entonces, siempre saca algo el pastor, pero yo salgo perdiendo y tengo que darle la razón al tipejo ese y respetarlo. Porque no creemos la palabra, porque hay dureza en nuestro corazón. Hagámoslo del otro lado para que no digan que nada más soy machista. Al varón se le dice, ¿sabes qué? Tienes que tratar a tu mujer como a vaso más frágil. Tú eres frágil porque eres una persona emocional, tienes sentimientos como hombre, tienes sueños, tienes deseos. Y cuando se frustran sientes que te quiebras y todo. Pero tu mujer es una pieza delicada. Fue hecha de un material maravilloso que fue tu costilla. La tomó Dios y dijo, mira, esta es varona, fue tomada de ti. Esa mujer que ahora te parece tan diferente, que son blanco y negro, agua y aceite, te prometo que Dios ha permitido cuando te apasionaste que hubiera esa unión, porque los dos se complementan. El punto es que tú como varón la trates con honra, que ores por ella, que la trates como ese vaso frágil, esa pieza que es carísima y además muy delicada. Trátala así. Pastor, es que no conoce a mi vieja. Ella me dice así, mi amor, te voy a hacer los chilaquiles que tanto te gustan, con mole, crema y ese queso fresco que te gusta que viene de Veracruz. Y además te voy a poner una cecina de Yecapistla a un lado y unos frijolitos refritos con su mantequita a un lado. Ya saben lo que voy a comer. Mi mujer sabe, está oyendo la voz de Dios. Y entonces le dice a la mujer, nada más tráete las tortillas, por favor, o compra unas bolsas de tostadas, tráetelas para que ya estando el mole y todo listo, lo pongo, lo sirvo y te lo presento. Está bien, mi amor, pero se lo dice a las 9:10 de la mañana. A ver, mujeres, ¿qué pasa cuando llega el marido a la casa? ¿La llevó o no? ¿Y qué es lo primero que les dijo? Se me olvidó. Y algunos dicen, es que tuve mucho trabajo.
Es que estuve muy ocupado. Y tú siempre estás ocupado, nunca tienes tiempo para mí. Por más que te digo las cosas, no me tomas en cuenta ni te acuerdas de lo que te digo. Y Y le dice el pastor al varón: fue tu error, pídele perdón y no tomes en cuenta eso. Abrázala, dile: perdóname, voy a luchar que no vuelva a pasar. Pastor, ¿me lo va a echar en cara la próxima vez? Cada vez que yo falle me lo va a volver a decir. ¿A quienes le han dicho las cosas más de 5 veces varón a su mujer, cuando les dice: llega a las 2? Y luego dice otra vez: te recuerdo que vas a llegar a las 2. Son 5 para las 2 y te hablan por teléfono y dice: mi amor, ¿ya vienes en camino? Los varones se están riendo, saben de qué estoy hablando. Es una realidad, las mujeres en ese aspecto son más organizadas. Hay de todo en la viña, pero la mayoría sí lo son. Y los hombres somos más desorganizados. Pero mujeres, ¿quieren que les diga un secreto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La culpa es suya. ¿Saben por qué? David deja los platos en la mesa. Jesse, recoge los platos que dejó tu hermano. Mira, ese cuarto está muy sucio y todo. Jessica, Cristina, recojan el cuarto de su hermano. No pasó en mi casa, solamente estoy usando el ejemplo. No volteen a ver a mi mujer. Hay algo que barrer y ponen a las niñas, nunca ponen un varón. Hay platos que lavar, ponen a las niñas, no ponen un varón. ¿Cómo quieren que los varones nos sintamos parte de casa? Somos los reyes porque somos varones. Somos los leones de la jungla que perseveramos, permitimos que prolifere la manada. Esto es una mentira del diablo. Mamás, eduquen a sus hijos para servir en su casa. Háganlos partícipes de las actividades del hogar para que crezcan y sean buenos esposos. Yo conozco, tengo amigos, pastores. Ellos llegan, se sientan, su mujer los atiende. Somos otra generación, éramos muy ignorantes en ese aspecto. Es la verdad. Pero eso no quiere decir que porque éramos muy ignorantes no podamos mejorar, crecer y desarrollarnos. Entonces esas se las vendía ahí. El varón entonces dice: no puedo con esta mujer. ¿Sabes qué? No puedo, pastor. Por más que la quiero, la trato, le digo, le llevo, le compro, le esto, no cambia. Ora por ella. Oro todos los días. A ver, dime a qué horas oras. Cuando me levanto, me meto al baño y para que no me moleste, ahí en el baño estoy orando. No, hasta Dios sale corriendo de ahí, no inventes. Y le damos la menor importancia al cubrir a una esposa en oración cuando necesita ella de la presencia y la palabra de Dios, no solamente para que cambie porque tiene que hacer algo bueno para ti, es porque su yo interno también está siendo herido, está siendo presionado, está sufriendo por sus propios errores y no tiene un varón que la cubra, la proteja, la aconseje sin gritarle, sin faltarle al respeto, sino dándole guianza y dándole la libertad que elija el camino o no. Y si elige el que es incorrecto, no tienen muchas mujeres ese varón para decirle: no te preocupes, mi amor. ¿Te acuerdas que te dije eso? Inténtalo ahora como te dije. Y si lo vuelve a intentar de otra manera, vuelves a intentarlo. Porque el punto no es ver quién gana con la decisión, sino que se solucione la situación, que sea cambiado y el matrimonio sea unificado en un amor que sea verdadero, que sea real y que cubra a los hijos y los hijos se sientan amados en su propio hogar. ¿Sí me explico? Entonces dice aquí que Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo. La palabra profética o la palabra que se habla al corazón rompe y rompe la dureza y se planta en un corazón. Es como esas plantas que salen en la pared. ¿A alguno le ha pasado? Yo acabo de arrancar una en mi casa. Mi casa está toda repellada y todo, pero no sé cómo le hacen. Pero de repente salió una vainita que no vimos y ahorita tenía una planta así, en la pared, en medio de la pared. Así es la palabra revelada, la palabra profética cuando buscamos a Dios. Es como esa semilla que cae en la piedra, pero es como esos árboles que tenemos aquí en Yucatán, como esa ceiba que dice: no me importa que seas piedra, esta palabra tiene que dar fruto porque esta persona lo necesita. Y se mete por obra del Espíritu Santo, la está empujando y la mete hasta que llega donde hay humedad, donde tiene los nutrientes suficientes. Y entonces empieza a salir hasta que da la planta y se da el fruto que el Espíritu espera en cada persona.
Porque la palabra de Dios eso es lo que hace. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Hay abundancia de grano, hay abundancia de aceite, hay abundancia de vino. Hay provisión para la viuda, para el huérfano y para el necesitado. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo ungido para hacer buenas obras, mis amados. Cuando la resurrección se hace una realidad en nuestras vidas, el perfecto amor de Cristo echa fuera de nuestras vidas todo el temor. Por ejemplo, ¿cuántos se saben la historia de José el soñador? ¿Se la sabe o no? Sí, así le llamamos, ¿no? José es el hijo de Jacob, es uno de los menores. Y el punto es que Dios lo visita una vez y le da una visión y él corre, un sueño. Papá, acabo de tener un sueño, y les cuenta el sueño. Y inmediatamente los hermanos se levantan contra él. Ah, ¿crees esto? Ahora te crees más, que no sé qué, cómo eres el consentido. Los primeros que se levantan contra uno son los de nuestra. Y no porque no te quieran, es porque todavía hay ataduras que el enemigo puede utilizar para manifestarse en nuestras vidas cuando Dios nos da una palabra. Acabamos de decir que todo ha sido pagado y es una realidad, pero no todos viven en la libertad de una cuenta pagada. Y entonces José vuelve a dormirse, vuelve a comer frijol con puerco en la noche y vuelve a soñar. Y corre, papá, apasionado está el chamaco. Le dice, mira, Dios me dio otro sueño. Y vuelve a contar el sueño y vuelve a pasar todo lo que pasó. Él tuvo un par de sueños de Dios, impulsado por ellos. Cuenta esta revelación que recibió a través de sus sueños, aunque sus hermanos se enojaban. Cualquiera de nosotros se hubiera callado si Dios le hubiese dado esta visión. Cualquiera. Y donde hay fuego, mis amados, escúchame bien. Donde hay fuego hay luz, y la luz resplandece en medio de las tinieblas y vence al enemigo. Y yo pregunto esta mañana, ¿tú eres la luz del mundo? Jeremías, cuando Dios lo llama, él dijo, Señor, ¿no te das cuenta que soy un chamaco? No fue como Moisés que dijo, tartamudeo, Señor. No, él dijo, soy un niño, no sé hablar. Él no estaba yendo en contra de algo natural que él podía ver. Pero Dios no estaba viendo lo natural como para detener el llamado, sino ve lo que puso en nosotros, esa semilla, para que dé fruto y fruto en abundancia. Y entonces le dice al niño, le habla a ese niño a través de su palabra y planta una palabra en él, que sencillamente Jeremías se rinde al llamado de Dios para hacer lo que Dios le dijo que debía hacer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque los mismos apóstoles vivieron este tipo de procesos. Ellos, ante una verdad física que habían vivido, ellos se sienten perdidos, no saben qué hacer. Su maestro ha muerto, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver Hechos 2:14, por favor, no pierdas la cita de Corintios. Vamos a ver Hechos 2:14. ¿Vamos ahí? Ok, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, fíjate, voy a repetir, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento. Qué firmeza está usando, ¿eh? Sepan esto de una vez y por todas. Y dice, presten atención a mis palabras, no me tiren a loco que les estoy hablando. Mucha fuerza, mucha determinación. Después de tanto dudar, ¿qué motiva a Pedro, levantarse con esta declaración? Su gente les estaba diciendo, estos están borrachos, ni les hagan caso, están borrachos. Pero Pedro dice, no, señores, escúchenme bien, porque él tenía una palabra aquí. Era la palabra del profeta que él había estudiado, que él había leído, que le habían predicado por tanto tiempo. Y entonces les habla con esta determinación. Él ya había experimentado la resurrección y que era la verdad, porque Cristo ya se les había presentado.
Él ya había experimentado y había estado con su maestro. Pedro le había visto ascender y darle la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que estaban experimentando en ese momento, que la gente empezó a murmurar. Pedro tenía la revelación, tenía la palabra viva en su corazón. Así que al enfrentar este juicio y comentarios difamatorios, él sencillamente se para con una fe, una convicción, una certeza, y les dice, teniendo el conocimiento en su mente, baja su corazón y declara la promesa de Dios que le dio al profeta Joel, diciendo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que se estaba haciendo una realidad en ese momento. Una multitud no lo podía creer y otra multitud decía amén, aleluya. La pregunta esta mañana es: ¿quién cree realmente en la resurrección? Porque los que creen en la resurrección viven en el Espíritu, son nuevas criaturas. Para los que viven en la resurrección, las cosas viejas pasaron, porque la resurrección es la confirmación de que hay un Dios todopoderoso, y eso nos hace vivir en victoria. Que no me importa que tenga que enfrentar al diablo, a mi suegra, a mi cuñado, a mi esposa, a mis hijos, no me importa nada. No me importa si no tengo trabajo, si no me pagan lo necesario. Yo creo que Dios es poderoso para suplirme de todos lados y no me faltará, porque no es la empresa para la que trabajo, sino mi provisión viene de Jehová. Esa es la fe del cristiano. La resurrección declara que Dios tiene más poder que la muerte misma, mis amados. Porque al resucitar a nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que la muerte no es el fin de esta creación. Tú no naciste para crecer, enfermarte, envejecer y morir. Tú naciste con un plan de Dios para la resurrección eterna. Y tenemos que vivir con él. Va a aplaudir, apláudale a Cristo. Volviendo a 1 Corintios 15, verso 17. Dice así, mis amados: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Pero mira lo que dice después. Todavía, si Cristo no ha resucitado, todavía están en sus pecados. La cruz fue el pago absoluto por nuestros pecados. Pero su resurrección es la victoria sobre el pecado. La cruz le quita la autoridad que tenía el enemigo en nuestras vidas. La resurrección nos da el poder para producir vida en nosotros, primeramente por el Espíritu Santo y la palabra, y dos, para sembrar vida donde quiera que vamos. Por eso todo lo que pise la planta de nuestros pies ha sido separado para la gloria de Cristo Jesús. Eso dice la Escritura. La resurrección es la victoria sobre el pecado. Es el poder de Dios para que el pecado, este mundo, las ataduras del pasado, nuestras debilidades no puedan más que nosotros. Él nos unge con ese poder. Él nos ha delegado este poder. Él nos ha dado del Espíritu. Así que no puedo excusarme cuando no puedo dejar de mentir. No puedo excusarme cuando no puedo dejar de beber. No puedo excusarme cuando no puedo tratar bien a mi esposa. No puedo excusarme cuando debo amar a mis hijos. No puedo, porque eso no tiene más poder que el poder del Espíritu Santo que está en mí y siembra amor donde quiera que yo vaya. El punto es: ¿crees en el poder de la resurrección? Porque ¿cuántas veces has luchado y tratando de salir de ese atolladero donde tal vez todavía te encuentras? Y dices: es que por más que hago. ¿Cuántas veces has sentido que ya no te quedan fuerzas para servir? Que ya no te quedan fuerzas para seguir adelante. Tal vez te sientes cansado de seguir luchando con la misma circunstancia. Mi esposa dice que ella no sabe qué pasó en mí ese año de mi salvación. Pero yo quiero decirte algo. Nadie más que Dios sabe las lágrimas que derramé en mi habitación, llorando por querer ser diferente, por vencer la soledad, por vencer el desamor, por vencer mi inseguridad. Esas almohadas ya no existen, si no te dirían cuántas veces grité Jesús ahí.
Tengo ganas de golpear y romper toda la casa. Tengo ganas de salir corriendo y volverme a emborrachar. Tengo ganas de salir y romperle la cara a fulano. Pero ya no vivo yo. Te prometí que iba a hacer todo lo que me dijeras. Ya no vivo yo. Me cuesta. Siento que me muero, que me quiebro, que no tengo la suficiente fuerza para hacerlo. Así que si tú no lo haces en mí, no voy a poder realizarlo. Porque ¿qué voy a hacer cuando me vuelva a enfrentar a esa persona? ¿Qué voy a hacer cuando vea a esa persona otra vez? ¿Voy a dar mal testimonio de la obra que haces en mí o voy a poder tenderle la mano, decirle que lo quiero, que lo amo en Cristo Jesús y poder perdonar o ser perdonado? ¿Qué voy a hacer? Porque esos tiempos existen. Los apóstoles estaban pasando por esa duda. Jeremías vivió ese momento. Todos vivieron ese momento. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que mora en los que hemos creído en la obra redentora de Cristo Jesús y le hemos confesado como Señor de nuestras vidas. José no tenía ese poder, pero ya se le había dado una visión. Así que cuando sus hermanos lo meten, lo encierran, él no se resiente. Él cuando lo sacan y lo venden y se va como esclavo, quién sabe qué pasaba por su mente, pero se ha de haber sentido atormentado. ¿Por qué no me quieren mis hermanos? ¿Por qué no me protegió mi hermano mayor? ¿Quién sabe? Pero si llegó ahí, lo ponen como hacendado y además diciendo mentiras lo meten a la cárcel. ¿Y sabes qué? Esto es muy conocido en la gracia, porque bienaventurado es aquel que persiguen y ora por sus perseguidores. Bienaventurado es aquel el que hablan mal diciendo mentiras. Y él se sintió bienaventurado y se fue a una cárcel con una buena actitud. Porque las cosas de la vida son una aflicción, pero en Cristo Jesús es un proceso para llegar a ser más que vencedor. El punto es quién cree en esa resurrección. La tumba no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. No importa cuántos sellos le pusieran, cuántos guardias le pusieran. La tumba no pudo con él porque la muerte no era el fin, era parte del plan. La cruz fue el pago total por nuestros pecados. Fue el pago total para nuestra libertad. Pero la cruz no era el todo, mis amados. Era el principio. Era en la resurrección, la muerte fue sorbida en victoria. Él se levanta y está sentado a la diestra del Padre, esperando una iglesia gloriosa que vaya por fe y se presente ante Él y le diga: te adoro, Jesús, con todo mi corazón. Y cuando Él pregunte: dime qué has hecho en la tierra, no he hecho nada, Señor. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos adoradores ponen sus coronas delante de Cristo y todo lo que puedan lograr saben que ha sido por Él y solo para Él. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú realmente crees en la resurrección? Vamos a cerrar nuestros ojos, porque el plan de la resurrección, de la muerte y resurrección, era que tú y yo pudiéramos tener una vida en abundancia, que viviéramos a plenitud, que realmente viviéramos y no anduviéramos sobreviviendo en este mundo, sino vivir una verdad que los que están cegados por su pecado no pueden ver, pero que para nosotros es la victoria. Es lo que nos impulsa, es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace perdonar, es lo que nos hace pedir perdón, es lo que nos hace decirle a la muerte: no tengo miedo, porque ya fuiste sorbida en victoria. Dios te dice esta mañana: esta palabra es para ti. Está penetrando tu corazón. Le estás dando la oportunidad que penetre tu corazón. Pero si hay alguien que dice: yo estoy pasando por un momento tan difícil que siento que no tengo fuerzas, levante su mano para que yo sepa que hay alguien. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Son varios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie los que levantaron la mano.
No le dé pena. Los demás no vean a nadie, todos tenemos los ojos cerrados. ¿Hay alguien esta mañana, aparte de los que se pusieron de pie, que diga esta mañana: la verdad, estoy pasando un proceso de duda como los apóstoles? No entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy pasando. ¿Hay alguien así? Levante su mano, por favor. Póngase de pie, por favor. ¿Alguien más? Póngase de pie. ¿Alguien más? Póngase de pie. Gracias. Si hay alguien que dice: perdóname, Señor Jesús, he perdido mi primer amor, ya no vivo esa pasión del principio, porque este mundo me ha estado contaminando, y aunque te amo, siento que ya no es mi misma pasión. Si hay alguien así, póngase de pie también, por favor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Cierren sus ojos ustedes que se pusieron de pie. Es más, perdónenme, voy a hacer algo especial. Pasen aquí al frente los que se pusieron de pie, por favor. Pasen al frente. Todos los demás sigan con los ojos cerrados, se los suplico. Les prometo que no voy a tocarlos. Hagan una fila aquí. Hagan una fila. Gracias.